Muy buenas noches, mi nombre es Nori Wanga García. Durante el transcurso del video vamos a hablar acerca de cómo surgió el artículo 246 de la Constitución Política, en donde nos habla acerca de la jurisdicción indígena propia y cómo hoy en día esta Constitución nos ha permitido avanzar en nuestro territorio. La jurisdicción indígena tiene raíces muy antiguas, mucho antes de la llegada de los españoles. Los pueblos originarios que habitaban dentro del territorio de lo que hoy en día es Colombia ya contaban con normas, autoridades y sistemas de justicias propias, transmitidos de manera oral y sostenida en la cosmovisión y la organización comunitaria. Estos sistemas tenían como fin no tanto de castigar, sino que también de restablecer la armonía entre las personas, con la naturaleza. Con la conquista española en el siglo XVI y posteriormente con la República en el siglo XIX, se intentó imponer el derecho europeo occidental sobre los pueblos indígenas. La ideología dominante consideraba el derecho occidental como superior y universal, relegando a lo indígena al atraso o a la barbarie. Sin embargo, los pueblos resistieron, siguieron practicando su justicia interna, aunque fuera invisibilizada. Ya en el siglo XX, los movimientos sociales y los avances de la ciencia empezaron a mostrar que la diversidad cultural debía ser reconocida y protegida. Filósofos como Michel Foucault ayudaron a entender que el derecho no es neutro, sino que forma parte de las relaciones de poder. Sus ideas mostraron que imponer una sola forma de justicia significaba negar otras formas de saber y de ejercer autoridad. A nivel internacional, el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales fue un punto clave. Este convenio reconoció que los pueblos indígenas tienen derecho a conservar sus instituciones, usos y costumbres, su forma propia de organizarse, siempre que sean compatibles con los derechos humanos y bajo la Constitución Política de 1991. A nivel internacional, el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales fue un punto clave. Este convenio reconoció que los pueblos indígenas tienen derecho a conservar sus instituciones, sus usos y costumbres y formas propias de organizarse dentro de su territorio, siempre que sean compatibles con los derechos humanos. En Colombia, el verdadero giro llegó gracias a la Constitución Política de 1991, que declaró al país como pluriétnico y multicultural bajo el artículo 7 de la Constitución Política. Allí se incorporaron artículos fundamentales para la autonomía indígena, como artículo 246, que reconoce que las autoridades de los pueblos indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de acuerdo con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes. Artículo 330, que otorga a los cabildos, autoridades indígenas, la facultad de administrar sus territorios y de garantizar el orden interno. Artículo 70-71, que reconoce la cultura como base de la nacionalidad y la obligación del Estado de proteger la diversidad étnica y cultural. En ese mismo año, Colombia ratificó el Convenio 169 de la OIT con la Ley 21, lo cual reforzó aún más el respaldo jurídico internacional a la jurisdicción indígena. Después de 1991, la Corte Constitucional jugó un papel importante sobre la sentencia T-349 de 1996 y la sentencia SU 510 de 1998. Establecieron que la jurisdicción indígena debía ser respetada incluso en casos graves, siempre que se respetaran los derechos fundamentales. Esto fortaleció la autonomía, pero también puso límites claros. La justicia indígena no puede desconocer los principios de la dignidad humana ni los derechos universales. Bajo el reconocimiento de la jurisdicción indígena propia, se sostiene en varias corrientes, como lo que es la ciencia antropológica y la sociológica, que muestran que los sistemas indígenas son funcionales, legítimos y adecuados a su contexto. Pensadores como John Rawls,
con su teoría de la justicia y el respeto a la diversidad cultural, y Boaventura de Sousa Santos, con su propuesta del pluralismo jurídico, son los que ayudaron a respaldar la idea de que pueden coexistir varios sistemas jurídicos en un mismo Estado. Tenemos a Foucault con su análisis del poder, que ayuda a entender que reconocer la justicia indígena significa cuestionar el monopolio del Estado sobre la verdad y el derecho. Hoy en día, gracias a esta Constitución, la jurisdicción indígena es una realidad viva en los territorios indígenas, que ejercen mediante cabildos, resguardos, asambleas y autoridades tradicionales dentro de nuestro territorio. Ya está reconocida tanto por la Constitución como por el derecho internacional. Aunque a veces genera tensiones con la justicia ordinaria, es un pilar del pluralismo jurídico y del respeto a la diversidad cultural en Colombia.